como motivo de honra y de gratitud, en esos lugares se habla acerca de lo que es el plato feliz. Y el plato feliz es que vos puedas comerte todo lo que obviamente te ponen en el plato, porque es una manera de poder agradecer esa honra y de poder devolver con respeto todo lo que fue la preparación. Déjame decirte en esta hora, en esta noche, que no sirve de mucho que vos puedas solamente comer un poquito, sino que en esta noche lo que el Padre tiene para nosotros lo podamos comer como plato feliz. Pero no lo comamos simplemente en un entendimiento racional, sino que lo podamos comer en una activación en el Espíritu, para que todo aquello que sea contrario al Espíritu de Dios en nuestras vidas sea en este día confrontado y quitado delante de Dios. Por eso que por un instante más te pido que cierres tus ojos y ahí donde estás decirle: Señor, permitime en esta noche, Señor, comer todo el plato que vas a poner delante de mí. Señor, en esta hora llevo cautivo todo pensamiento de la razón, del humanismo, Señor, a la obediencia de Cristo Jesús sobre mi vida. Y declaro, Señor, que mi entendimiento se sujeta delante tuyo, para que a través de tu Espíritu Santo puedas activar lo que hoy tenés para decirme en mi espíritu, Señor. Permítenos en esta hora, Espíritu Santo, comer todo lo que el Padre tiene para darnos. Es nuestro deseo, es nuestra disponibilidad, y es en el nombre de Jesús y en el acuerdo que lo establecemos en esta hora. Amén. 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 Hace un tiempito, y creo que la semana pasada les hablé, para los que estuvieron, tuvimos algunas complicaciones con la grabación, por eso que los que no pudieron estar no tuvieron acceso esta semana al mensaje, pero un poquito adelanté que algo de lo que el Padre me venía hablando tenía que ver con lo que iba a ser el mensaje de hoy, y que se titula, no sé si pueden ver ahí, La balanza de Dios. ¿Sí? Necesitamos que nuestro entendimiento se posicione conforme a lo que Dios está viendo. Una de las grandes crisis que muchas veces nos acontecen a nosotros es que tratamos de evaluar lo que el Padre nos viene estableciendo y diciendo, ¿no? Semana tras semana, momento tras momento, reunión tras reunión. Y muchas veces lo miramos desde una situación natural, lo miramos desde lo que nosotros podemos pensar en cuanto a cómo nos encontramos, y en el peor de los casos, a lo lejos que nos encontramos. Pero todo lo que el Padre nos habla y nos dice es porque Él está viendo primeramente que esa verdad y esa realidad está hecha a nuestra medida, que nosotros estamos hechos a la medida del Hijo. Es decir, no hay imposibilidad, no hay problema, no hay situación que delante del trono de nuestro Rey, Creador de todas las cosas, no tenga una respuesta y no tenga un diseño de parte del cielo. Sí, y muchas veces ante momentos donde el cielo nos habla, claro que hay un peso de responsabilidad que cae sobre nuestras vidas, porque ya no podemos seguir actuando como si no hubiéramos tenido luz en medio de lo que el Padre habla. Pero el Padre no viene a condenar, el Padre no viene a acusar, el Padre viene a redimir, el Padre viene a sanar, el Padre viene a que podamos entender lo que Él en este tiempo está queriendo hacer. Y muchas veces, más allá de toda esa realidad, podemos ver que hay cosas que, por más que las podamos entender desde un conocimiento natural, las podamos argumentar desde la experiencia que tenemos caminando en el Señor, desde lo vivido, desde lo que hemos hecho en servicio, donde el Padre nos ha colocado y demás, muchas veces no logramos poder ubicarnos conforme a lo que Cristo está determinando en el Padre para nosotros. Y el que no podamos ver eso hace que
haya cosas que no se puedan activar. Es decir, el cielo muchas veces está contenido porque la tierra está paralizada, porque los hijos están distraídos, porque los hijos están preocupados, porque los hijos están afanados, porque los hijos muchas veces alimentan un alma independiente del espíritu. Intentamos solamente en un momento con el Padre llevar nuestra vida espiritual a un plano de un poquito de alivio emocional, donde podamos respirar paz y podamos por un momento olvidarnos de lo que nos acontece. ¿Y sabes qué? Algo que continuamente me confronta, más allá de la responsabilidad de tener que enseñar lo que el Padre habla, y obviamente siendo en primer lugar el primero en tener que aprender lo que el Padre habla, muchas veces es mi oración decirle al Señor: Señor, ¿por qué me haces hablar del diablo? ¿Por qué me haces hablar de cómo el diablo opera, de lo que el diablo hace? Pareciera que el diablo tiene muchas veces más protagonismo que vos. Pero ¿sabes qué? El Padre una y otra vez me dice que la falta de conocerlo a Él hace que muchas veces estemos más enfocados y más preocupados por lo que el diablo hace, por nuestra condición y por lo que las voces contrarias a Dios quieren decirnos, que de poder comer del Padre. Es totalmente ridículo que nosotros podamos tener hambre y en esta mesa haya comida y solamente nos sentemos acá y digamos: mira la comida, qué hambre que tengo, mira esa comida. ¿Cuál es el sentido de tener hambre y teniendo la comida no comer? El hambre se resuelve comiendo. ¿Cuál es el sentido de solamente escuchar lo que Dios muchas veces nos habla desde un entendimiento natural y no comer, y no masticar, y no activar eso que el Padre nos habla? Pero no desde una realidad de condena, de juicio, de imposibilidad, sino en una realidad de entender quiénes somos para el Padre. Y que no se trata de cómo yo me vea a mí mismo, sino que aún en el rendirme delante de Él, no hay trono, como declaramos, no hay situación, no hay argumento, no hay dificultad alguna delante de aquel que todo lo creó y que todo lo sabe. Pero si hay una realidad dentro de la balanza de Dios, siempre hay un equilibrio. Y muchas veces lo que más nos cuesta a todos nosotros es encontrar un equilibrio. ¿Sí? Hablábamos hace un tiempo atrás que la misericordia de Dios es proporcional a la justicia. Es decir, Dios hace misericordia, pero no es porque haga misericordia deja de ser justo, sino que conforme a su misericordia tiene que ser justo. Entonces, podríamos hablar acerca de un equilibrio en cuanto a lo que Él está viendo y esperando de sus hijos con respecto a lo que nosotros muchas veces vemos o creemos de Él para nuestras vidas. Y te lo puedo llevar a otro plano, te lo puedo llevar a la condición donde muchas veces todos nosotros nos encontramos identificados, que es la balanza que te marca el quilaje, ¿no?, que vos posees o tenés, ¿sí? Muchas veces el hecho de tener que hacer dieta, el hecho de tener que ir a un nutricionista, hace que nos demos cuenta que la balanza está muchas veces marcando algo que está fuera de lugar, ¿no? Y todos sabemos lo tedioso que es, y todos coincidimos que en el primer momento vamos con toda la esperanza, con toda la voluntad, pero duramos poco. Duramos poco entre la primera situación, nos olvidamos y creemos solamente... Mira, yo conozco gente que hace esto, se come todo, ¿no? Y va al nutricionista y los ve y tienen unos... O sea, como que pican o están muy allá o muy acá, pero ¿sabes qué? Nunca entendieron que el concepto es la salud. No es que ni que te comas todo ni que pases hambre, es que aprendas a desarrollar un ámbito donde todo lo que puedas ingerir pueda ser saludable y que eso lo puedas hacer sin necesidad de tener que muchas veces pasar hambre. Pero nosotros no vamos a los extremos, nos desaforamos y comemos por demás o pasamos a cerrar la boca y estamos ahí, ¿me entendés? Muchas veces débiles porque no queremos probar bocado. Y los extremos son malos. Si yo no entiendo cuál es el concepto de lo que realmente representa poder tener una realidad de salud sobre mi vida, no tiene sentido. ¿Qué lo voy a hacer? ¿Por una cuestión de apariencia? ¿Que no me vean la pancita o que me la vean? Si en realidad lo más importante es cómo yo me puedo sentir ante las diferentes cosas que van sucediendo. Entonces, un poquito
quiero hablarte hoy acerca de esto, ¿sí? Entiendo de parte de Dios y quiero que en este día vos puedas recibir en tu espíritu lo que el Padre tiene para darte. Que estamos en un tiempo donde el Padre nos está pesando, ¿sí? Por eso el título de este mensaje, la balanza de Dios. El Padre nos está pesando. Miren, hace un tiempo, la semana pasada hablábamos acerca de los centinelas, los intercesores que estuvieron desparramados ante una realidad, ¿no?, de un sentir que Dios mostró, y en todas las provincias de la República Argentina se hizo un accionar sobre algo que Dios marcó. Y fue algo muy profético y fue algo muy puntual y nosotros pudimos ser parte. Ahora, fue necesario que la gente que participó de eso estuviera a la altura de lo que iba a suceder. Y esto no es por una cuestión de exigencia pastoral, esto es por una cuestión de entendimiento espiritual, de lo que es presentarse en una guerra y de entender que lo que en la guerra realmente tiene legalidad es la autoridad que posees o la no autoridad. ¿Sí? Y más allá de todo lo que vemos hoy en día, de lo natural, saben que a veces es muy triste esto. A mí jamás me van a encontrar quizás hablando de política, no me interesa, no sé. Pero a veces me preocupa que nosotros, los hijos de Dios, los cuales ustedes están ahí también y yo, miremos las cosas desde una perspectiva natural. Es lo mismo que yo me ponga a mirar el partido Boca River y lo mire desde lo natural. Soy hincha de Boca, entonces lo miro y analizo y me reenojo y critico y veo, ¿sí?, lo que sucede. Espiritualmente pasa lo mismo. O sea, ¿qué ve Dios? O sea, ¿nosotros qué creemos? ¿Que tanto un partido como otro, un personaje u otro, a nosotros nos representa? ¿Que ese es el modelo de Dios? ¿Que vamos a encontrar un José? ¿Que vamos a encontrar un Daniel? Pero muchas veces yo creo que si tuviéramos la capacidad de poder ver lo que el Padre ve, nos avergonzaríamos de ciertos comentarios o de ciertas posturas. ¿Sí? Por eso jamás te diré de acá qué tenés que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer y entiendo lo que Dios habla. Y entiendo que esa es la responsabilidad. Pero a veces, ante todas las cosas, lo peor que nos puede pasar es tener un entendimiento natural. Porque aún analizamos las cosas desde lo natural. Entonces, el domingo anterior hablábamos de esto. Es muy difícil poder cambiar las cosas de la tierra si primeramente no las vemos desde Sion. Entonces, si nosotros miramos desde la tierra, olvídate que vamos a pensar y vamos a analizar conforme a lo que la tierra nos ofrece. Pero ¿qué piensa el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que el Señor está viendo? Para eso necesitamos escucharle, necesitamos estar con Él. Entonces te decía, los chicos fue una jornada hermosa, nosotros estuvimos como cuerpo, todos acá batallando, respaldándolos. Y fue algo tremendo, ¿sí? En bendición a nuestra nación. Como Dios en otros movimientos y cosas trabaja desde otro lado. Y algo que podemos ver y entender es que a nosotros no nos divide ni nos separa una doctrina o un pensamiento de hombre. A ver, estrategias y cosas por hacer, el Padre va haciendo con cada uno de manera diferente. Lo que necesariamente nos separa o nos une es el espíritu con que las cosas se hacen. Es decir, si mi hermano, si otra congregación está trabajando para el reino y para manifestar a Cristo, no tiene que ver con que haga todo o piense todo igual que yo. Estoy para ayudarle, estamos para ayudarle, estamos para que nos ayuden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no nos va a hacer a todo lo mismo, pero hay una realidad. Si Dios nos pone en una realidad de responsabilidad a lo que estamos haciendo. Hoy podemos ver que ahí tenemos algunos hermanos que están en lo que es el entrenamiento de niños. Hoy tanto el entrenamiento de los más chiquitos como el de los más grandes se va a filmar, o sea, lo tienen que grabar, porque se va a evaluar la posibilidad de que este material que ellos están viendo se pueda reproducir en otros países y en otros lados. ¿Sí? Entonces, vos ves, quizás no saben, no sabemos, pero todo lo que se ha invertido en capacitación, todo lo que se ha invertido en buscar de Dios, genera siempre fruto. Y nosotros a los niños, y me he cansado de decírselos a ustedes, no los entretenemos, no es que vamos acá, les damos un juguito, una galletita y hacer tiempo mientras termina la reunión, sino que podemos acercarlos a Dios, podemos bajarle lo mismo que Dios nos está hablando a nosotros los grandes al nivel de ellos, con la sorpresa de que en muchos casos son más maduros que nosotros y viven y experimentan cosas que para nosotros son a veces locura. Pero bueno, ahí están y podemos ver cómo el caudal de lo que Dios va haciendo. Hace 3 meses estuvimos en un entrenamiento de niños donde participaron nuestras profes, por decirlo así,
Y la devolución fue literal. Se dio la consigna y las evaluaron, ¿no? Y la devolución que le dieron fue fantástica. Es más, hasta disponiéndose a aprender de lo que ellas portaban. Entonces yo digo, wow, entiendo que muchas veces lo más fácil para nosotros es quejarnos del proceso, es desanimarnos por a veces decir, che, qué palabra dura, o por qué el Señor habla esto. Pero nos damos cuenta que todo lo que Dios va pesando y va procesando tiene un destino de gloria en Él. Y que muchas veces no nos alcanza, mirá, no nos alcanza con la unción o la capacidad personal que podamos tener. Porque al fin y al cabo lo que va a hacer que vos y yo podamos permanecer hasta el momento que Dios nos quiera llevar y podamos ver cumplidas todas las promesas de Dios es tener un carácter conforme al Padre, no es la unción. No es, a mí no me salva ser pastor, porque antes de ser pastor soy un ser humano. Y si el gobierno de mi Dios está solamente puesto en una credencial, estoy al horno con fritas. Entonces no me salva la unción, no me salva la capacidad, no te salva la experiencia. Lo que te salva es tener un carácter conforme a Cristo, un carácter que en medio de las circunstancias y de los problemas te haga seguir mirando a Él, desde Él, y no cambie tu ánimo, y no cambie tu perspectiva, y no se debilite tu accionar en medio de las cosas, sino que al contrario puedas estar cada día fortaleciéndote, porque aun cuando te caes, aun cuando te desanimas, es el Padre el que vuelve a levantarte, es el Padre el que vuelve a darte el envión, es el Padre el que te dice, hey, yo no terminé con vos, pero como te amo, necesito que entiendas. Porque es fácil, yo te puedo decir a vos, che, qué lindo, van a evaluar este trabajo, maravilloso, son nuestras las profe, pero hace años que vienen trabajando, que se vienen formando, que vienen rindiendo cosas. Lo mismo que los chicos el otro día. Y los procesos siguen siendo personales, pero qué bueno es poder ver que al final del proceso lo más importante sigue siendo cómo Dios se glorifica. Y sigue siendo de testimonio para decir, wow, somos barros en manos del alfarero. La gloria es para Él, porque Él hace de nosotros algo que produce vida, algo que establece diseño. Entonces, no te desanimes, no te cierres al peso de Dios, sino que intenta ver el por qué el Señor te tiene que hacer pasar por la balanza. Porque quizás hay cosas desde tu realidad natural, como recién lo hablábamos, que suceden en tu realidad espiritual. Quizás estás consumiendo cosas que destruyen tu salud. Quizás no estás entendiendo cómo desarrollar en medio de las cosas que suceden una vida que cada vez sea menos de lo que puedas pensar o analizar y sea más de lo que puedas depender y creer. Porque al fin y al cabo lo que va a terminar mostrando dónde estás en una u otra manera van a ser los hechos. Si tu razón y tu argumento va a ser mayor, sostenido por tu alma, que la fe, que la obediencia, que la activación del Espíritu. Entonces, por eso hay algunos hermanos que faltan y les quería compartir esto para que también sepan, porque están ahí dando esta clase como todas las semanas, pero con esta consigna de tener que presentar este material y aún poder ver que hay lugares donde no cuentan con lo que Dios ha puesto sobre sus hijos. Hay lugares que no tienen gente capacitada, hay lugares que no saben cómo llevar adelante. Y el Señor en su misericordia y fidelidad, todo lo que nos hace recibir de gracia es para que lo demos de gracia, no por nosotros. No es capacidad de hombre, no es para que nosotros nos jactemos de algo, es para que podamos entender que Él es real y que aún necesitamos seguir rindiéndonos y que no nos tenemos que quejar ni desanimar en medio de los procesos, sino que tenemos que seguir permaneciendo y permitiéndole a Dios que siga formando nuestro carácter. Amén. Entonces, el éxito en la vida es encontrar nuestro diseño y ahí se encuentra el propósito. ¿Qué es el propósito? Saber para qué vivo. Algo muy simple que lo sabés, que te lo hemos dicho y que el Padre te lo ha hablado y te lo ha reiterado. O sea, el éxito en la vida es encontrar nuestro diseño y ahí se encuentra el propósito. Saber para qué vivo. Y no tratar de
creer que conforme a lo que yo pienso que necesito o a lo que a mí me hace sentir bien, ese es el diseño de Dios. Ahora hay una realidad, si yo no sé para dónde voy, nunca voy a tener un lugar de destino, nunca voy a llegar a ningún lado. Y si yo no sé cuál es el diseño, ¿vos crees que podés alcanzar el diseño? Por eso nuestro mayor enemigo son los planes nuestros, los planes humanos que no tienen diseño, que están avalados por intenciones, buenas intenciones, pero que no tienen el aval de Dios, que no provienen del corazón de Dios, que no son ideas que bajen del cielo. ¿Sí? Entonces, hablábamos de esto el domingo anterior para ubicarlos a los que no pudieron estar. El Padre en este tiempo necesariamente para poder llevarnos a un nivel mayor, ¿vieron? Yo una vez acompañé a un familiar a una etapa en un proceso de una nutricionista y este familiar mío tenía mucho exceso de peso, ¿no? Y el primer tiempo, los primeros meses, bajaba de peso de una forma tremenda, 4 o 5 kilos por semana. Pero después cuando empezó a acercarse más a su peso, le empezó a costar terriblemente. ¿Sí? Es como que en semanas bajaba 100 gramos, en otras se mantenía. Y eso obviamente de venir bajando 3, 4 kilos lo desanimó, porque se seguía cuidando de la misma manera, pero no veía los mismos resultados. Y en realidad, en medio de ver esa situación, perdió el enfoque del diseño de lo que se había establecido como meta al poder lograr. Entonces, decíamos que en este tiempo que queda de este año y aún en esta etapa que estamos como casa, Dios, para terminar de ponernos en forma con lo último que nos falta, necesita arrancarnos de lugares y de situaciones que muchas veces no queremos ser arrancados. Y decíamos que muchas veces es difícil. Imagínate esto, cuando vos vas a entrar a un tiempo nuevo, cuando uno habla de que Dios quiere cerrar procesos, no es que yo te digo de parte de Dios, mira hermano, se te acaba la vida, estás en problema. No, ¿sabes lo que dice el cielo? Se termina un tiempo de tu vida para que comience un tiempo nuevo, un tiempo diferente. Por eso yo necesito cerrar ciertos procesos en vos. Y muchas veces mientras el Señor quiere cerrar ciertos procesos y quiere arrancarnos de ciertas cosas, nosotros en vez de trabajar en cooperación con el cielo, estamos como testarudos a no querer abandonar o a no querer dar el brazo a torcer de aquellas cosas que el cielo y el Padre nos hablan. Entonces, claro que el que te arranquen es un proceso doloroso, la formación es dolorosa. Si alguna vez tuviste la oportunidad de ver cómo sacan la raíz de un árbol, de una planta que tiene mucho tiempo y altura, tienen que romper vereda, traer las excavadoras, meterle ahí todas las máquinas y tiran y van y vienen. Me imagino que si la raíz siente algo, que le estén tironeando, no debe ser nada saludable. Pero es parte, cuando Dios te quiere arrancar de lo natural, cuando Dios te quiere arrancar de lo que muchas veces quiere ocupar su lugar en tu corazón. Ahora, si nosotros no entendemos esto en el espíritu, pasa lo siguiente, vos me vas a decir, bueno, pero uno no puede tener una vida, que uno no puede relacionarse con personas, que uno no puede... A ver, hace rato que dejamos de hablar de qué se puede y no se puede. Hay una realidad, no se trata de qué se puede o no se puede, se trata de lo que Dios dice. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? ¿Por qué es Dios hablando? Entonces el argumento no es, el pastor me dijo que no vaya a tal lado. Es, ¿qué te dice Dios? Porque quizás vos querés seguir fomentando ciertas cosas que te separan de Dios. Entonces, claro que en este tiempo el Señor quiere arrancarnos, ¿no? Y cuando Él nos arranca, comienza un proceso de sanidad y de libertad. Para nuestro beneficio, la libertad es la que comienza a traer la revelación. Cuando nosotros estamos en un ámbito, imagínate esto, y vos estás acá en un ámbito de adoración y estás todo así como esclavizado, que no podés conectar con los pensamientos, que no podés conectar con la boca, que estás incómodo en el cuerpo. Entonces, muchas veces por más buena intención y que digas, ¡ay, qué lindo que estuvo!, espiritualmente no pasó nada en vos. ¿Sí? Mientras que cuando vos podés sentir esa libertad, no te cuesta entrar. Entrás en la sintonía del Espíritu y sentís al Espíritu y Dios te habla y Dios vuelve a reenfocarte y Dios vuelve a mostrarte que Él está.
Entonces, la libertad desata la revelación. La religión asfixia al Espíritu Santo. La presencia de Dios la trae el Espíritu Santo. Amén. Pero muchas veces la religión, la rutina, las estructuras, el conocimiento natural asfixia al Espíritu Santo. Mientras que la libertad comienza a traer la revelación, comienza a bajar los diseños. La presencia de Dios la trae el Espíritu. Es el Padre y el Hijo unificados en el Espíritu los que comienzan a establecer esa realidad. Y es interesante que lo que nos hace iglesia es ser uno con su Espíritu. No nos hace ser iglesia congregarnos solamente. No es que porque nos congregamos hacemos tal o cual cosa somos iglesia. ¿Por qué? Porque lo que nos diferencia y marca realmente a Dios en nosotros es si somos uno con su Espíritu. ¿Sí? Es si podemos estar alineados a esa realidad. Y acá surge algo que, mira, otra vez lo hablábamos un poco con Pablo porque lo escuchábamos también, nos enseñaban un poco esto. Y muchas veces todo lo que nosotros sabemos o las historias que hemos escuchado, podemos analizar que han comenzado desde el arca, ¿no? Desde el arca de Noé nacieron las cosas, Dios puso los animales, se llenó la tierra y que venimos todos de ahí, bueno, y todos ya sabemos eso. Y eso es una situación. Y desde ese momento, yo he sido uno de los que muchas veces he dicho esto, ¿no? Uno cree que, claro que sí, nosotros tenemos poder de decisión. Sí, el libre albedrío, todos tenemos la posibilidad de escoger o no escoger. Pero ¿sabes qué? Hay una realidad más profunda. Cuando vos empezás a ser uno con el Espíritu de Dios y realmente lo que era religión y estructura pasa a establecerse en vida y en dependencia, yo no sé hasta qué punto podemos elegir. ¿Sí? Si no le preguntamos, le podemos llamar, mandarle un WhatsApp a Jesús o a Jonás, si ellos pudieron elegir. Creo que el que quizás piensa que puede elegir es aquel que no es parte de la familia. Porque todavía no sabe quién es. Porque todavía no ha conocido a Dios fuera de una religión. Porque sigue viviendo para sí, para sus placeres, para sus deseos. Pero no puede ver lo que el corazón de Dios está viendo. Entonces, es interesante esto. Toda la creación está sujeta a diseño. ¿Sí? Toda la creación está sujeta a diseño. Todas las cosas fueron por algo. De hecho, cuando nosotros vamos a la Biblia, y no quiero profundizar mucho en esto, pero sí hay una realidad. Vos ves que todo lo que hizo Jesús tenía un diseño. Todo lo que Él hacía activaba algo en Israel, pasaba algo. No hizo las cosas de la misma manera. Pero es muy difícil tratar de percibir las cosas en una mente natural. Porque hay cosas que no se ven. Porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Entonces, claro, vos decís, sí. ¿La tenés la que sigue? ¿Cuál es la definición de alguien espiritual? Que sabe que todo funciona bajo diseño. Te decía recién, si vos no entendés que hay un diseño, ¿cómo lo vas a alcanzar? A ver, yo durante mucho tiempo creí que ser un varón, un hombre conforme a lo que Dios decía, tenía que ver con respetar a mi señora, con hacer las cosas bien. No sabía cuál era el diseño de muchas cosas. Entonces, por más que lo intentaba a mi manera, muchas veces fracasaba. ¿Por qué? Porque no se me revelaba el diseño. A donde el Señor me llevó a poder empezar a construir mi espíritu y esa realidad con Él, se estableció esto, que empecé a darme cuenta que había un diseño, para todo hay un diseño. Muchas veces hemos hablado de esto, que el hombre es cabeza del hogar, ¿sí? ¿Cuántos saben esto? Amén. Bueno, no me apedreen. ¿Saben qué? Dios, cuando mandó a Jesús, y esto es muy interesante, Él puso a la mujer y al hombre en el mismo lugar, ¿sí? Pero ¿sabes qué? El hombre no es cabeza del hogar solamente para imponer que la mujer se le sujete y demás, porque desde el momento que Jesús hizo eso, tanto la mujer como el hombre tienen acceso a Dios, ¿o no? Y pueden escuchar a Dios y Dios les puede hablar y Dios puede manifestar algo, ¿o no? Por eso hay mujeres muchas veces
veces tienen los pantalones más puestos que los hombres. Pero nos quedamos con que el hombre es la cabeza del hogar. El hombre tiene la responsabilidad dada por el cielo de sujetarse a Cristo, que es la cabeza, y poder bajar desde Él todo lo demás. El tema es que desde el momento que Jesús hizo lo mismo, muchas veces no nos salva el hecho de decir, yo soy cabeza de mi casa, porque si yo no tengo dirección ni búsqueda de Dios, va a ser mi esposa la que me hable de parte del cielo. ¿Sí? Si no, mi esposa se quedaría calladita la boca, no buscaría y ya hace lo que yo digo. Y no. Entonces, hay muchas cosas que las hemos visto, las hemos acomodado a una realidad fuera de la revelación. Porque la palabra dice que el hombre es cabeza, pero ¿qué es para Dios ser cabeza? No es ser superior, desde el momento que todos tenemos acceso. Entonces, es interesante esto. Toda la creación está sujeta a diseños. Nosotros tenemos una sola cosa, miren. A ver cómo decir esto. Nosotros podemos ser inteligentes o podemos ser tontos. ¿Qué significa ser inteligente o tonto? Que si Dios hizo diseños y nos muestra diseño, lo que nosotros tenemos que hacer es, cuanto antes alcanzar el diseño, entrar en diseño. Y ahí es donde nos posicionamos, como inteligentes o tontos. Porque es inútil querer caminar contrario a lo que Dios dice. Es inútil querer funcionar fuera de diseño. Ese es nuestro rol. ¿Somos inteligentes o no somos inteligentes? Porque si sabemos que hay un diseño, cuanto antes entremos en diseño, más sencillo van a ser las cosas. Pero a veces no nos damos cuenta. Por eso nos pasa que estiramos decisiones, que estiramos procesos, que nos distraemos. ¿Sí? Entonces, como decía recién, el hombre espiritual, ¿sí?, es aquel que entiende que todo funciona con diseño. A ver, Dios no es que agarró y tiró y hizo. Dios sabe el porqué de cada cosa. Dios sabe por qué te hizo así. Dios sabe todo. A Él no se le escapa nada. Y todo lo hizo con un diseño. El tema es que siempre hemos querido acomodar los diseños de Dios a lo natural. Y en todo esto se ha metido mucho de hombre, se ha metido mucho de Grecia, donde aún creemos muchas veces que porque lleva la palabra cristiano es de Dios. Entonces mañana vamos a abrir un cabaret cristiano, porque como tiene la palabra Cristo, eso proviene de Dios. Una locura. Pero así hacemos nosotros. Nosotros hacemos todo con la palabra cristiano, hacemos todo. Entonces podemos adjudicar que como es cristiano, está bien. La pregunta es, ¿de dónde nació eso? ¿Nació del corazón de Dios? Y esto lo puedo llevar a mucho más profundo. Muchas veces en la intimidad de la pareja, de las relaciones sexuales, en los matrimonios, muchas veces hay preguntas así, che, esto se puede, esto no se puede. Es más profundo y más práctico. ¿De dónde sacaste eso vos? ¿Qué querés hacer? ¿Lo sacaste de un tiempo de adoración y de intimidad con Dios? ¿O lo sacaste de algunas imágenes que viste por ahí? Sí, entonces es más fácil que se puede o no se puede. Es poder darte cuenta que hay diseños y que solamente lo que proviene de Dios se alcanzan en diseños de vida. Por eso que cantábamos y declarábamos que la luz es más potente que las tinieblas. ¿Sí? Por eso que a nosotros nos bendijo y nos hizo mucho mejor lo que hizo Cristo en la cruz que lo que nos perjudicó la desobediencia de Adán. Pero muchas veces seguimos andando, ahí este Adán, mirá, y nos paramos en lo que hizo Adán y no nos paramos en lo que hizo Cristo. Somos más beneficiados con lo que hizo Cristo que con lo que nos perjudicó Adán. Pero ahí estamos muchas veces confundidos, alternando con buenas y malas, preguntándole a nuestra alma si siente o no siente. A ver, ¿siento de hacer esto que Dios dice? Mira, todos conocen, acá tenemos el ferrocarril, ¿sí? Sabemos que los trenes tienen ruedas y que las ruedas funcionan dentro de ¿qué? De los rieles, ¿no? Bueno, es muy interesante esto. ¿Sabés? Cuando vos encontrás el diseño de Dios, vos vas sobre los rieles. El enemigo lo que busca es desviarnos. ¿Cómo nos desvía?
nos saca de los rieles. ¿Para qué? Para que nosotros no alcancemos el diseño. Entonces muchas veces hay cosas que uno no las entiende espiritualmente, pero yo te podría decir, ¿qué es evangelizar? Es poder volver a poner a la gente en los rieles de lo que Dios creó, de lo que Dios hizo. Por eso que a veces no alcanza solamente con que le prediquemos y acepte a Cristo, eso recién es el inicio. Necesitamos que su vida manifieste, que su vida entre en diseño, en los diseños del Padre. Más allá de que haga una oración de fe, que solamente le va a alcanzar para que sea salvo. Pero imagínate si con nosotros hubieran hecho eso. Estaríamos haciendo cualquier cosa, total, bueno, mañana me muero y me voy al cielo. Y el Señor sigue tratando con nosotros y nos sigue procesando. Y llevamos años de proceso y llevamos años de formación. ¿Y por qué nosotros vamos a ser tan mezquinos de creernos que solamente nos tenemos que gozar solamente porque alguien aceptó a Cristo? Y el trabajo quedó ahí. Entonces, te decía esto el fin de semana pasado. No estamos para defender verdades, ¿sí? No estamos para defender posturas. Yo pienso esto, vos pensás, ¿sabes qué? No. Nosotros acá no estamos para defender verdades, estamos para defender el propósito de Dios. Y tenemos que ser fieles a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice. Porque es la manera de que todo lo que hagamos esté sustentado y respaldado por Él. Si vamos a poner nuestras verdades o nuestros argumentos por sobre lo que Dios habla, nos vamos a equivocar. ¿Sí? Entonces, hay una realidad. Dios no da sugerencias. ¿Sí? Dios da instrucciones. Esto hace, esto no hace. Punto. Dios no te dice, bueno, a ver si te parece, si hoy te levantás con ganas, fíjate, che. No. Y uno a veces, Pero imagínate, le daba un ejemplo el otro día, como que venga un superior y le diga, cabo, cuerpo tierra. Y el cabo lo mire y le diga, superior, ¿es verdad? ¿Me está hablando en serio? Dije cuerpo tierra. Listo. Entonces a veces nosotros con Dios actuamos así. ¿Será verdad? Nada, no pasa nada. Dios me viene hablando y yo. Claro, no pasa nada porque, no sé por qué no pasa nada. Pero también le podríamos mandar un WhatsApp a Nadab y a Abiú. Ellos no tuvieron chance de decir no pasa nada. Les dijeron fuego extraño no, pusieron fuego extraño, se acabó. Entonces, todas las cosas que vienen desde el peso de Dios. Mirá, muchas veces pasa esto. Muchas veces Dios me ha hablado de manera directa y me he desanimado. Claro que sí, he dicho, no, estoy re lejos. Me falta mucho. Parece que hago todo al revés. Y en mi análisis quería hacer un pozo y meterme. Porque por más que me podían decir lo que me digan, ya lo que me iban a decir lo sabía y no había cómo tratar de conectar alguna realidad posible dentro de lo que yo estaba analizando. Pero ¿sabes qué? A medida que vos empezás a desarrollar una relación con Dios, aún estos procesos uno los tiene que vivir con gozos. ¿Por qué? Porque es el Padre hablándonos de una manera que Él quiere realmente establecer sus diseños sobre nuestras vidas y no nos puede dejar como estamos muchas veces. Entonces, como te decía recién, el Padre nos ama. ¿Querés que nos mienta? ¿Querés que nos mienta? Entonces yo no te hablo, hablamos de lo que necesitamos y listo. Y todos felices y todos contentos. Pero sabemos que es una mentira. Entonces a la gente que le vamos a hablar una mentira, la vamos a invitar solamente a que venga para que Dios le resuelva la vida. Y la otra parte, ¿sí? Pero es interesante que el Señor está terminando de cerrar cosas en nosotros, porque lo que Él hace con nosotros no es para nosotros. No es que nosotros estamos hoy, a ver, como te decía, las maestras están ahí y se formaron, pero no se formaron para ellas, se formaron para Dios. Y lo que ellas tienen y lo que procesaron, Dios lo va a hacer multiplicar donde Él quiera. Lo mismo pasó el otro día con los chicos, con los centinelas, y lo mismo Dios está haciendo con tu vida y con mi vida. El fin no somos nosotros. Ahora, si nosotros no nos posicionamos y no cerramos lo que tenemos que cerrar, estamos retrasando la próxima generación, porque Dios tiene hijos ya que están aguardando la manifestación de nosotros. Y dice que Él va a añadir a los que han de ser salvos. Porque esto no se trata ni de salir con un megáfono a decir Cristo salva, ni tampoco se trata de poner un candado en la iglesia y dedicarnos toda la vida a arreglar nuestras cosas. Equilibrio, balanza, no hay ni una punta ni la otra.
claro que lo que Dios hace se tiene que plasmar en otro. Porque ¿de qué me sirve a mí solamente decir, ay no, yo tengo justicia, tengo autoridad, soy santo y qué cambia? Eso tiene que, en el ámbito espiritual tiene que generar. Pero entiendo que en el proceso Dios está terminando de hacer algo. Por eso te decía que de acá a fin de año es un tiempo de parte de Dios para que terminemos de cerrar procesos. Viene de la mano de la estación de la primavera. ¿Sí? Cuando se termine la primavera, se estará terminando un tiempo. Entonces, cuanto más necesitamos en este tiempo gozarnos de que Dios nos hace parte, de que Dios nos está dando aún posibilidades, de que Dios nos habla claro y no ponernos a veces, che, qué duro, che, qué difícil, che, qué esto. Porque es lo fácil. ¿Vos creés que para mí muchas veces compartir ciertas cosas es lo que más cómodo me queda? ¿Sabes por qué no me queda cómodo? Porque yo soy el primer confrontado por eso. O sea, yo me predico a mí mismo primeramente. Pero muchas veces hay voces que se levantan, no digas esto, no hagas esto. Y el otro día te decía, no puedo temer al hombre y temer a Dios al mismo tiempo. Entonces elijo temer a Dios. Entonces, como elijo temer a Dios, le voy a hacer caso a Él. Pero con toda la onda, con todo el amor. ¿Sí? No es, porque a veces estamos como apichonados, como que, no, ubiquémonos donde nos tenemos que ubicar y tengamos el gozo de saber que cada cosa que Dios nos va mostrando y que podemos hacer, desata algo nuevo de parte de Dios. Y eso es lo que empieza a generar que algo suceda diferente en nuestras vidas. Hace que sigamos viniendo, que tengamos hambre, que no bajemos los brazos, que sigamos creyendo, avanzando, amén. Entonces, la palabra nos enseña y nos manda, Efesios 4, 22, 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del hombre nuevo, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Lo que te estoy hablando. 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, el Espíritu Santo mora en vos, mora en cada creyente. Hoy declarábamos, somos piedras vivas. Dios no quiere hacer una edificación de piedras muertas, inertes, piedras vivas. Vos y yo somos esas piedras vivas. Pero también tenemos que entender esto de que somos el templo, porque ahí entra esta realidad. ¿Cómo estamos administrando nuestra responsabilidad de cuidar el templo y de que nuestra vida sea esa habitación para el Padre? Sea esa habitación donde Él pueda acudir cuando Él quiera, de la manera que quiera. Entonces, desde ese lugar es que podemos entender que nuestra responsabilidad es guardar la unidad entre nosotros, esa unidad que viene en el Espíritu, esa unidad que proviene de Él. El domingo hablábamos acerca de la importancia de la unidad, de la autoridad, ¿sí? Y no son cosas que tengan un cimiento natural, no son cosas de hombre, son cosas que traen diseño desde lo alto. Efesios 4, 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos
para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¡Guau! Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Entendés por qué hay un diseño? ¿Entendés por qué el Señor nos tiene que pasar por la balanza? Sí, somos especialistas en querer abortar o en querer anular los procesos. Pero al fin y al cabo hoy estamos acá gracias a los procesos. Sí, como hay mucha gente que no está, o mucha gente que hoy no está en el Señor, que por falta de carácter se alejó. Y gente que Dios la ha usado, gente que ha tenido el respaldo de Dios, ha tenido unción. Pero vemos que no alcanza. Hay una medida. Y esa medida viene del varón perfecto, viene de la plenitud del Hijo, que Él es la cabeza del cuerpo en el cual vos y yo somos parte, entendiendo que lo que nosotros hacemos nos bendice y nos edifica, no desde una perspectiva individual, sino desde una perspectiva corporal. ¿Sabés qué bueno es saber hacia dónde vamos? Poder caminar todos de la misma manera, tener todos un mismo pensamiento. Imagínate qué difícil sería para mí si todos ustedes de algo que digo lo codifican de diferentes maneras. Tengo que estar aclarando todo el tiempo que dije o no dije, o que sí o que no. Ahora, que todos podamos ser de una manera. Por eso hemos hablado mucho, decir, che, para que haya murmuración o chusmerío se necesitan de dos personas. Entonces alguien quiso hablar y alguien quiso escuchar, punto. Ahora, si vos no vas a prestar tu oído para escuchar ni para darle lugar a nada, bárbaro, no va a haber. O sea, llega un punto que la persona o se retracta y entra en un proceso de cambio o no viene más. ¿Por qué? Porque no puede encontrar lugar para lo que quiere hacer. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. Eso lo hace tener un mismo espíritu, poder darnos cuenta de todo lo que Dios continuamente hace en medio de nosotros. Entonces, los ministerios dados por el Señor nos ayudan a fortalecer su cuerpo y la iglesia. ¿Sí? Por eso es parte. Yo no creo que haya nadie aquí que no tenga algo, que no porte algo. Pero sí creo que es más fácil. ¿Sí? Es más fácil seguir especulando muchas veces o quedarnos en la posición solamente de recibir que de disponernos a activar. ¿Sí? No creo que Dios solamente quiera que vengamos solamente de oidores y que todo lo que podamos hacer lo recibamos para nosotros. Creo que Dios ha puesto cosas en cada uno de ustedes que el cuerpo las necesita y que muchas veces el reino las está esperando. Ahora, claro, yo te puedo decir que yo conozco el argumento, pero que yo todavía, a mí me falta, ¿no? Que esto, ¿vos creés que a mí no me falta? ¿Vos creés que yo tengo la vida resuelta, que no cometo errores, que...? No. A todos nos falta. Si la medida es Cristo, por eso que todas las cosas nos llevan siempre a una misma realidad. Es decir, cuanto más yo me rindo, cuanto más yo me entrego, cuanto más yo me niego, más Cristo puede vivir en mí. ¿Sí? Y a veces es una locura porque es como que estamos en este lugar. Tenemos el Espíritu de Dios que nos habla y que nos alimenta y que nos levanta y que nos empuja y que nos motiva y que a veces trae luz en medio de las tinieblas que nos sacan los patitos de la fila, ¿no? Y por otro lado tenemos el alma, que el alma quiere manejarse en un gobierno totalmente independiente de Dios, donde desde la razón, el conocimiento, la experiencia, creemos que podemos hacer
las cosas sin necesidad de darle lugar a Dios. Entonces, para que todo esto vaya cobrando sentido, necesitamos ser revestidos de Cristo, ¿sí? Necesitamos que Él continuamente tenga más lugar y que todo lo que nosotros somos y hacemos esté encapsulado en Él, que Él sea el que nos revista, que Él sea el que nos cubra, que Él sea el que nos rodee, que Él sea el que esté todo el tiempo al gobierno de nosotros. Es interesante esto, todo lo que Adán tocó lo afectó, ¿sí? Imagínate esta situación. Cuenta la palabra que dice que Dios maldice la higuera. ¿Por qué maldice la higuera? Porque la higuera, cuando él entra en conocimiento de Dios y ve su desnudez, que antes de desobedecer no se había dado cuenta, se quiso ofrecer para vestirlo, ¿sí? Entonces dice que Dios la maldice. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que quiere darnos ese revestimiento, esa cobertura. Todo aquello que intenta ser nuestra cobertura, que no es Cristo, cae en maldición. ¿Sí? Cae en maldición. A veces nosotros te decía, mañana vos vas a ir a votar. ¿Y qué vas a votar? ¿Vos vas a creer que cualquiera de los partidos va a garantizar que a vos te vaya mejor? Vas a perder el tiempo, hermano. A mí a veces, y en confianza, me duele, porque a veces veo cosas que suben y dicen, yo digo, Señor, están en una sintonía totalmente equivocada y no por juicio. Ahora, yo soy responsable por acá. En otros lugares no sé qué hacen. Entonces digo, Señor, si vos nos estás hablando, si vos te estás manifestando, no podemos seguir pensando de una manera natural. No podemos seguir mirando las cosas desde una perspectiva de... ¿Sí? Porque al final, ¿sabes qué pasa? Muchas veces tenemos preconceptos que dicen, pero en realidad ni sabemos cómo son las cosas, ignoramos. Pero porque alguien dijo que es así, listo. Entonces ya condenamos o bajamos situaciones y a veces no le damos lugar a Dios. Entonces, yo te puedo decir, mucha gente dice, yo dependo del reino de los cielos. Qué bien, hermano. Entonces, ¿para qué te preocupás si el dólar sube? Si depende del reino de los cielos, aquel tiene todos los dólares. Acá dependés del de arriba, acá. Pero acá te afanás, te preocupás, te pones mal. Y eso es una realidad que nos pega a todo, porque el que no lo quiere reconocer es tonto, pavo y cabezón. Nada, mentira. Claro, si delante de Dios estamos en desnudez, ¿hay que engañar a mí mismo? Entonces, desde entender, decir, Señor, wow, ¿qué estás viendo vos? ¿El cielo qué ve? ¿Para dónde va el cielo? ¿El cielo qué está viendo? Porque también dice que las autoridades las pone el Señor. ¿Vos vas a maldecir o te vas a enojar de lo que Dios pone como autoridad? Pero a veces parece que sí. Porque si no tiene el color de la camiseta que supuestamente te representa a vos, te enojás. Entonces digo, Señor, danos sabiduría. Abrí nuestros ojos. Que podamos entender que nosotros estamos acá para poder establecer el gobierno del cielo. No estamos para tomar partido ni para creer que personas con intereses y poder van a darnos la solución que solamente proviene de vos. Amén. Entonces, todo aquello que intenta ser nuestra cobertura, que no es Cristo, cae en maldición. Tenemos la necesidad de ser revestidos por el Espíritu Santo para mostrarnos como columnas y que hijos lleguen al conocimiento de su presencia, de su persona. ¿Sí? Es interesante ver esto. El propósito de Dios desde un primer instante como creador fue mezclarse con el hombre. ¿Sí? Dios hace cosas que a veces no tienen sentido. Vos decís, eligió a Israel como nación santa, como su pueblo. Vos decís, ¿qué tenía Israel? Ahora es interesante que Dios decide mezclarse con el hombre y Él anhela ser uno con nosotros. Él anhela estar con nosotros y estar en nosotros. Ese es el anhelo de Dios. Por eso muchas veces la guerra no es tanto de conceptos, porque yo sé que todas las cosas que suceden, vos las entendés, pero el tema es que a veces nos falta la luz para hacer de eso realmente el sentido, la brújula de nuestras vidas. ¿Sí? Yo te digo a vos, mira, para entender lo espiritual te tenés que acercar a Dios.
Cuando vos te acercás a Dios, es como el ayuno. Durante mucho tiempo, y hemos enseñado esto, uno creía que ayunaba por uno, entonces necesito plata, voy a ayunar para que Dios haga un milagro. Y usábamos las cosas desde un lugar totalmente erróneo. El ayuno, ¿sabes lo que genera? Es que muera tu carne, que muera mi carne. Es poder callar todas las voces y todos los vicios que continuamente están delante de nosotros para que podamos ser calibrados delante de Dios y podamos ver y podamos escuchar lo que Él ve o escucha. Esto es lo mismo que el Shabbat, ¿sí? No, pero que guardaban el Shabbat. ¿Sabes cuál es el tema? Que si vos las cosas las vas a mirar desde el simbolismo, te vas a convertir en un religioso, en un místico. ¿Por qué? Porque vos lo que no tenés que perder es lo profético. ¿Sabés qué es lo interesante? Que en algún momento de tu semana tiene que haber al menos una mañana donde vos no te levantés ni pensando en vos, ni haciendo nada para vos ni para los tuyos, solamente estés con Dios. Pero no porque no, con Dios. Apártate. ¿Sí? Hacelo el día que quieras. Ahora, no, vamos a hacerlo los sábados. A ver, no vamos al ritualismo, pero tenemos que entender lo profético. Apartado de nosotros. No hacer nada, ni para nosotros ni por nosotros. Estar delante de Dios. Señor, acá estamos. Entonces, como orábamos hoy, cuando uno va delante de Dios, a ver, yo estoy acá ahora y yo no soy esposo, no soy padre, soy de Él. Punto. No puedo venir acá y pensar, ay, que soy papá, que después tengo que ir, tengo que cocinar y esto y aquello. Porque vos creés que puedo encontrarme con el Señor. ¿Vos creés que Dios me va a hablar si yo estoy en un lugar que no tengo que estar? Entonces, cuando uno empieza, la luz empieza a venir, la luz empieza a exponer las tinieblas y empieza a juzgar la ignorancia que muchas veces nos tiene en un lugar totalmente erróneo. Y a veces el enemigo es tan astuto que hasta a veces nos hace dudar de Dios y Dios está así cruzado diciendo, este zapallo no se da cuenta todavía. Mirá que le muestro cuáles son los rieles, pero sigue afuera y quiere que marche la máquina. Ay, Dios se olvidó de mí, ay, mi vida ha sido tan dura, ay, no puede ser. ¿Sabes qué? Si estás acá, Dios no se olvidó de vos. Al contrario. Pero no hagas que se agote en la espera. Entonces, su deseo principal es estar con nosotros y en nosotros. Entonces, pasa esto, mirá. Cuando mi alma pierde toda autoridad y mi espíritu está en una continua actitud de absorber lo que Dios suelta, adoramos y absorbo lo del Espíritu. Compartimos la palabra y absorbo lo del Espíritu. Es como que comienza a establecerse una especie de espíritu encarnado. Es como su espíritu se empieza a encarnar dentro de mí. Y recién ahí podemos empezar a darnos cuenta de lo que es ser uno con Él. Al punto de decir, ya no sé, el problema nuestro es, no sé cuándo Dios me habla, siempre tenemos, ¿sabes qué? Va a llegar el punto que si nosotros entendemos esto, ya no vamos a saber cuándo es Dios, cuándo somos nosotros, porque somos una misma cosa. Y es el espíritu hablándonos, el alma no tiene lugar. El problema es que nosotros tenemos el alma, que son las voces del yo, que son las voces de la experiencia, que son los temores, que son las dudas. Entonces, el espíritu nos habla y nosotros con el alma lo apagamos. Y tenemos los argumentos para apagarlo. Y la única manera que podemos confrontar el alma es muriendo, es rindiéndonos. Es aceptando la balanza. Es agarrar y al nutricionista decir, bueno, yo sé que esta semana me comí todo. Hice las cosas mal, pero acá estoy. Pongo los piecitos arriba. Y no escapar. A veces una de las cosas que más me llamaban la atención, yo digo, al menos yo lo pienso así, capaz que yo soy muy práctico y puede ser. Yo digo, si yo necesito de Dios, a ver, yo estoy bajoneado. Estoy pasando por X situación. Si necesito de Dios, es cuanto más necesito estar en los ambientes donde Dios se mueve. A ver, estoy en tiniebla, necesito la luz, no me viera, no hay un foco, ¿me entendés? Una locura. Tengo que ir donde más luz hay, ponerme abajo de los focos, a ver si un poquito de luz entra en mí. Y esto es lo mismo. Entonces voy a decir, estás mal, bueno, tenés que estar, tenés que venir, tenés que adorar. No, me voy a tomar un tiempo. Sí, tomate un tiempo, pero resolver lo que tengas que resolver, pero en un ámbito que tenés que estar. Entonces, es cuanto más necesitas estar en adoración, es cuanto más necesitas venir, porque necesitas de Dios, no porque el pastor lo dice. ¿Se entiende? Entonces yo no entiendo cómo hay gente que muchas veces te dice, no, yo tengo mi relación con Dios, a mí Dios me habla. ¿Y dónde te congregás? No, yo no me congrego. Entonces, ¿qué Dios te habla? Porque la palabra de Dios habla que somos un cuerpo y habla de congregarse. No habla de que, listo, entonces Dios te habla a vos tenés la posta y vos te manejás. No.
Estás escuchando voces que no vienen de Dios, con todo el respeto y el cuidado que amerita lo que te estoy diciendo. Dios nunca va a hablar en contra de su cuerpo, Dios nunca va a hablar en contra de su obra. ¿Sí? Entonces, acordate que lo peor que nos puede pasar es tener un mal diagnóstico de nosotros mismos. Cuando nosotros entramos en apertura, en confesión, es ahí donde el Padre puede seguir haciendo cosas. Cuando nosotros nos paramos en el error, como leíamos recién, ¿sí? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y bueno, ya sabemos cómo es. Pero en Cristo no hay argumento para decir, yo no sabía. Entonces, cuando mi alma pierde toda autoridad y mi espíritu está absorbiendo todo, somos un espíritu encarnado. Recién ahí comienza la etapa de poder ser uno con Él. Entonces, mira, te voy a decir algo que no quiero que te desanime, ni quiero que te caiga mal, pero quiero que te pueda activar en vos la realidad de lo que el Padre quiere en este momento decirte con esto. ¿Sí? Nos congregamos para aprender a morir. Nos congregamos para aprender a morir. No hay más. Por eso nos congregamos. Porque uno cree, no, ¿sabes cuál es el tema? A veces hay tanto de vos que por eso el Padre no puede seguir. A veces hay tanto de mí que por eso el Padre se limita a lo que puede llegar a ser. ¿Sí? Y muchas veces tiene que ver con esto. Tiene que ver con situaciones puntuales que es de esta manera. Porque a veces uno cree que vos te congregás para recibir. ¿Sabés qué? En el reino de Dios las cosas son al revés. Vos venís y das, y porque das recibís. Ahora, si vos venís solamente a recibir, podés recibir de gracia, no voy a ser Dios, pero siempre es mejor dar. ¿Sí? Y cuando vos das sin la intención de recibir, seguís recibiendo igual, porque Dios es misericordia y es justicia. Entonces yo vengo a darle a Él, vengo a rendirme a Él, vengo a adorarlo a Él, y inevitablemente Él viene a mí. Viene a vos. Ahora yo vengo solamente, ay Señor, ayúdame, ay Señor esto, ay Señor aquello, ay Señor qué mal que estoy, ay Señor. Pará, un ratito quería que me dijeras algo lindo y mirá, me llenaste la canasta de pedido de vuelta. Entonces, es poder darnos cuenta de esto. Ay, pero qué duro, ¿cómo va a decir eso? Y si viene alguno nuevo y se espanta porque te está hablando de muerte. Queremos establecer reino, queremos que las cosas cambien de verdad, queremos que podamos manifestar a un Cristo vivo, real, poderoso, tenemos que morir. Queremos jugar o queremos estar cómodos, hagamos otra cosa, hablemos de otras cosas, pasemos por alto lo que Dios nos dice, pero después así también nos va a ir. Y creo que ninguno de nosotros está acá para perder el tiempo o para tomar las cosas de Dios de manera irresponsable. Creo que todos, con nuestras limitaciones y errores, queremos tomarnos lo más serio posible lo que viene del Padre. ¿Amén? ¿Amén? Por favor, si no me bajo. Entonces, a ver, no procuro, y esto te abro mi corazón, ni queremos un evangelismo exitista, un evangelio exitista donde nos pueden decir que podemos hacer todas las cosas de manera independiente, que podemos hacer lo que nos gusta, que podemos, y también tener a Dios, ¿no? Que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. No queremos un evangelio que alimente deseos personales, sino queremos un evangelio que cada vez traiga más luz y entendimiento de que ya no vivo yo y que tiene que vivir Él. ¿Sí? Porque muchas veces vivo yo. Y ese es el mayor problema para el cielo, para el Padre. Que sigo viviendo yo. Entonces Él no puede hacer vivir su vida en mí porque no tiene lugar, porque no tiene espacio. Entonces, no todo lo que tiene apariencia de templo e iglesia, Dios lo aprueba. Y esto lo sabemos. Todo aquello que yo hago que no lo manifiesta a Él, y lo hemos dicho hasta el hartazgo, es distracción. Todo aquello que yo hago que no lo manifiesta a Él es distracción, porque nos hace fortalecer aquello que Él quiere derribar.
¡ping! Por más bueno, por más lindo, porque estuvo bueno, contala como quiera. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a esta realidad. ¿Y sabes qué? Muchas veces hemos visto esto como iglesia, que la iglesia es una. Muchas veces somos buenos para entretener a la gente. Hay lugares que son buenos para entretener a la gente. Tienen tanta actividad y tantas cuestiones que abarcan todas las necesidades, edades. Entonces la gente está entretenida. Tiene lugar para venir y que le den bolilla. Pero ¿sabes qué? Tenemos un montón de actividad, tenemos un montón de capacidad para entretener a la gente, pero no tenemos autoridad para enfrentar al mundo. ¿Sí? Y hablando de balanza, claro que vos podés decir, bueno, claro, pero es como te decía, si yo le voy a tener que tener temor al hombre y le voy a tener que tener temor a Dios de la misma manera, prefiero tenerle temor a Dios, elijo el temor a Dios, punto. Y esto es lo mismo, si me decís, prefiero equilibrio. Equilibrio. Prefiero tener autoridad para vivir conforme a lo que tengo que vivir que entretener. Pero claro que es necesario que uno pueda entender lo que el Padre está mostrando y que uno pueda generar los espacios para el desarrollo. ¿Se entiende? Porque es un equilibrio. Ahora, si me das a elegir cuál primero, elijo la otra, 100-1. Me das a elegir, prefiero desafinar cantando, pero saber lo que estoy haciendo y no tener una voz hermosa y que mi adoración llegue acá al techo. Pero claro que me tengo que capacitar y claro que uno tiene que mejorar. No estoy diciendo que no. Porque es parte, porque cuanto más entendés para quién lo haces, la ofrenda que vos vas a presentar tiene la medida de él. Entonces yo no me puedo conformar y decir, bueno, Señor, cada 2 por 3 le meto un pájaro loco. ¿Sí? No, Señor, yo quiero darte lo mejor, yo quiero capacitarme, quiero que aún vos puedas fluir de la misma manera que lo hacemos en el espíritu, que lo podamos hacer en lo natural. Porque si el registro de mi voz aumenta, vamos a poder fluir en otra dimensión, ponele, ¿sí? Pero es así, es entender esa medida, esa realidad. Por eso mismo que te estoy hablando, es que Dios nos está pesando, ¿sí? Bienvenido a la balanza, hermano mío. Podés ir sacándote el calzado, a ver qué marcan los números. Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué dice? Sacrificios aceptables. Quiere decir que si me está marcando que hay sacrificios aceptables, hay sacrificios que no son aceptables. Por más dramatismo que le ponga, si lo que yo estoy haciendo no nace del Espíritu, por más que llore y patalee y revolé la silla, el Padre no me está mirando. Entonces, estar continuamente en su presencia, ministrándolo y ofreciendo sacrificios espirituales, habla de un entendimiento. Y esa realidad nos lleva a poder posicionarnos en lo que es digno para Él y lo que no es digno. Por eso no podemos venir delante de Dios así como si nada y creer o pretender que así como estamos podemos presentarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque en el mínimo roce del día tenés muchos focos de contaminación. Voces que se levantan, gente que te rodea, situaciones, problemas en tu casa. Y vos querés venir aún con buena intención a presentarte delante del Rey, delante de un Dios que es santo. De esa manera, ¿sabes qué? Por más esfuerzo que quieras, el techo, vas a sentir el techo arriba tuyo. Ahora, cuando vos te vaciás, cuando vos te alineás, cuando vos te despojás, cuando vos te tomás un tiempo para analizarte y reconocer, Señor, esto no está bien. Yo no puedo estar en este lugar con esta situación. Y procurás arreglar lo que tenés que arreglar, es recién ahí donde podés empezar a introducirte delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Pero muchas veces esto no nos han dicho, porque entonces es como, les doy el ejemplo a los chicos, yo necesito que haya una guitarra, entonces ya no me importa si Juli es espiritual o no es espiritual, me importa que toque, que llene el espacio. Entonces, con tal de que llene el espacio,
transamos que, total, Dios es bueno, ve el corazón, viene y lo hace. No, no es así. Es para el Señor y uno tiene que presentar algo agradable, tiene que presentar algo que sea digno de Él. ¿Eso qué implica? ¿Que no vamos a tener errores? No, lo que implica es que cuanto más conciencia tenemos, ya no podemos presentarnos delante de Dios con enojo, divisiones, pelea, pleito, mentiras. Tenemos que sacar todo eso de delante para que realmente podamos establecerlo a Él. Debemos asegurarnos de hacer sacrificio aceptable, digno, a la altura de Él. Dios no solamente salva a los pecadores, sino que hace de ellos adoradores. ¿Sí? Dios nos salva, no es solamente, es incompleto predicar la salvación. Y es maravilloso ver cómo nosotros, que éramos gente perdida, hoy estamos adorándole. Amén. Dios hace eso. Agarra gente como vos y como yo, perdida, y no solamente nos salva, sino que nos hace adoradores. Nos pone delante de Él reconociéndolo. Todo desobediente está débil, ¿sí? Mientras que hacer la voluntad de Dios es lo que nos fortalece. Y esto te decía también el domingo anterior. Dios tiene más misericordia del ignorante que del desobediente. Porque el desobediente tuvo la posibilidad y eligió ser desobediente. El ignorante ignora, no sabe. Y eso es lo que nos pone en una realidad de responsabilidad. No nos pone en un lugar de valorar las cosas desde una perspectiva natural o creernos que por tal o cual cosa somos mejores que. Mentira. Lo que nos pone es en decir, si Dios nos habla de esta manera y Dios trae luz, yo no puedo seguir viviendo con estos argumentos y con estas dinámicas. ¿Sí? Entonces, esto es como si fuera una especie de túnel donde estábamos nosotros y muchas veces nos encontramos y al caminar por ese túnel oculto o oscuro, de repente se abre un panorama, como una puerta, una ventana y podemos empezar a ver la luz. Y esa luz viene a establecer el diseño de Dios. Por eso que cuando cantamos profetizamos de las tinieblas a tu luz admirable. Pero esa luz se tiene que manifestar. Tenemos que andar y vivir en luz. Tenemos que hacer morir a todo ámbito de tinieblas que aún quiera permanecer en nosotros, que aún quiera seguir alternando. Y no hay mucha más vuelta, por más que podamos hablar, decir, enseñar, hacer curso de esto y de lo otro, si no hay un quiebre voluntario. Pero cuando vos, mirá qué interesante esto, conocés al Padre y entendés para qué estás, ahí recién ahí, te aseguro que no decidís. No decidís. No podés decir que no. Mientras que cuando podés decir que no. ¿No se puede justificar la ignorancia? No. ¿Por qué? Porque Dios nos da luz. ¿No se puede justificar el cansancio? Porque el cansancio habla, muchas veces, yo muchas veces que me siento cansado digo, bueno, si estoy cansado y Dios es el reposo, quiere decir que me falta reposo. Entonces no puedo justificar, ay, no doy más. Necesitamos descontaminarnos de todo aquello que es un problema. Porque muchas veces si el argumento es la guerra, vamos a intentar escapar de la guerra. Porque tenemos esa dinámica. En vez de afrontar lo que hay que afrontar, tenemos la dinámica de escapar, de abortar. Entonces, quiero decirte esto de parte de Dios en esta noche. Si quizás, en medio de todo lo que venís escuchando, en medio de todo lo que Dios te viene procesando, hay debilidad en la oración, en tu vida. Hay debilidad en la búsqueda de Dios. Hay debilidad en la palabra. Cosas que sabemos cómo funcionan. Creo que la pregunta que nos tendríamos que hacer es, Señor, ¿qué no estamos viendo? En medio de lo que vos estás hablando, ¿qué no estamos viendo? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy escuchando? Por eso arranqué diciéndote, come todo lo que el Padre te pone en el plato. ¿Sí? Pone todo lo que el Padre te pone en el plato.
Porque si vos no comes todo lo que el Padre pone en el plato, te quedás con algo. A veces cuando uno habla de... a mí me toca, ¿no? Que soy el que más hablo acá. Decirte no te distraigas, trata de no salir. Yo no te estoy bajando una línea de decir, che, bueno, si tenés ganas de ir al baño no vayas, aguantá y que te explote la vejiga. No. Lo que te quiero decir es que si vos continuamente estás buscando más salir, oírte, que estar escuchando, te vas a perder de cosas. Es que la vejiga, que el otro. Y lo que termina manifestando muchas veces es la poca paciencia y la poca pasión que tenemos por comer lo que Dios nos quiere dar. ¿Sí? Entonces no se argumenta nada, porque a la hora de argumentar son todas mentiras. Lo que se termina evidenciando es cómo estamos. ¿Sí? A veces pasa, muchas veces yo les he hablado porque yo me hago esta pregunta. Si yo estoy sentado, como están ustedes, ante alguien, y yo no le puedo prestar atención al que tengo delante, ¿vos creés que yo voy a respetar a Dios o voy a prestar atención a lo que Dios me dice? Que a Dios no lo veo. Dios es visible en mí. ¿Se entiende? Pero a veces nosotros como que estamos en momentos, y a veces, mira, te voy a contar otro secreto, ya que estamos de confesión últimamente. A veces pasa que aún en ámbitos de adoración, vos ves que Dios quiere conectar cosas y a veces ves que hay partes que están desconectadas. Entonces cuando nos ve a nosotros, a mí por ahí me ve gritando, jetoneando, no es que quiero gritar porque me gusta gritar y me gusta volver a mi casa afónico. Pero me indigna muchas veces que en un ámbito donde está Dios haya gente que esté desconectada. Y no es por el grito, porque creo que el diablo escucha igual, pero bueno, me sale así, qué sé yo. Cuando lo sepa manejarlo, manejaré mejor, cuidaré más mi voz. Pero yo digo, wow, ¿qué puede haber más importante? No podemos estar distraídos, apáticos. Y esto no tiene que ver con algo que vea, porque yo veo todo de acá. Yo sé, les puedo dar una radiografía de lo que hacen, pues los veo. Ahora, el problema, ¿vos pensás que a mí me va a ofender? No, pero yo digo, si vos estás más interesado en agarrar un celular y mirar, no sé, qué mirás, que de adorar a Dios, de escuchar la palabra, después entiendo el porqué de las cosas. Entiendo por qué se truncan cosas, entiendo por qué andás contrariado. ¿Sí? Entonces, si hay debilidad de la oración, de la adoración, de la palabra, de la búsqueda, Señor, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy escuchando? ¿Sabes qué? Muchas veces nos justificamos con esto, hablamos aún cuando estamos mal. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir algo de parte de hoy. No sirve que hables cuando estás débil. Por más gracia y misericordia, no sirve. ¿Sabés qué tenés que hacer? No hables, metete con el Señor y comé primero. Porque a veces decimos, no, estoy hecho pedazo, pero igual hablé a una persona y Dios. ¿Sabes qué? No es más fácil, metete con el Señor, comé de Él. Hablábamos el domingo que muchas veces hay tantas cosas que, aún muchas veces el ministerio nos roba al Padre. Gente que está dispuesta a dar la vida por el ministerio, pero no da la vida por Dios. Entonces no hay argumentos, porque cada uno la podría acomodar del lado que le parece, pero la realidad no es que uno la acomode. Yo te la puedo acomodar de mi lado, soy el pastor. O sea que en ocupación tengo más ocupaciones que en ustedes. Pero eso no es un justificativo, porque si Dios lo primero tiene que ser lo primero, antes que ustedes. Entonces yo no me puedo justificar, y no, porque tengo que hablar con uno, tengo que hablar con otro. O sea, ¿se entiende? Tengo que preparar esto o aquello. No sirve de argumento, es hacerme responsable de lo que respecta. Y si hay algo que está ocupando o tiene más lugar o tiene más atención que Dios, tengo un problema. Entonces, cuando voy a la balanza, me encuentro que en vez de seguir hacia la meta de poder encontrar mi vida en un equilibrio saludable, otra vez volví a infectarme de cosas que me están haciendo mal. Lo más vil que podría pasarnos es creer que estamos acá por nosotros, por nuestros intereses. Si alguno pensó eso, perdón, no estamos acá por nosotros. O al menos no deberíamos estar acá por nosotros, estamos por Él. Y cuando vos entendés esto del peso y demás, yo creo que es así, mira, te lo comparto. Creo que es así. ¿Sabés por qué el mundo no me puede apetecer? Porque tengo hambre del Padre. ¿Sí? Y quiero comer. Entonces no me distraigo con lo del mundo porque tengo otra preocupación más importante. Hay más del Padre. El Padre es glorioso, el Padre es poderoso, el Padre hace cosas que no las entiendo. El Padre abre caminos donde no lo hay. El Padre me levanta de lugares que no hubiera sido levantado jamás. Entonces
Entonces, ¿cómo voy a estar entretenido con lo que el mundo tiene para ofrecerme? Cuando tengo un Padre tan amoroso, tan poderoso, tan creativo, que está tanto en movimiento. Porque si a mí me aburre acercarme a Dios o me aburre que me hablen muchas veces de lo que Dios dice, quiere decir que perdí la pasión y que soy parte de una religión. Hago las cosas por religión, pero no las hago por convicción, no las hago por pasión. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Porque cada vez que tenemos acceso al Padre, tenemos la oportunidad de dar lo mejor de nosotros y de poder experimentar algo nuevo de Él. Que Él haga lo que quiera. Nosotros, ¿cómo le vamos a poner un techo a Dios? ¿Cómo vamos a querer pretender que Él lo va a hacer de una manera o de otra si no sabemos? Ahora, eso es fascinante, es fabuloso. Estamos en un lugar donde si la presencia de Dios habita, cosas pasan. Y los que determinamos que cosas pasen somos nosotros, porque el cielo ya habló, porque el Padre ya se manifestó, está esperando que nosotros nos ubiquemos donde nos tenemos que ubicar. Entonces, comer es comer, como te decía hoy, no sirve mirar la comida, comela. No te quedes mirando, analizando, pensando, sacando conclusiones. Comé, hacé, activá. Porque eso es lo que produce un cambio. Si no te lo quedas acá, y ¿sabes qué? Volvés a tu casa con las mismas preguntas, con la misma incertidumbre, con la misma realidad. Porque aún muchas veces, aunque la realidad permanezca, que el Espíritu de Dios esté en vos, hace que vos puedas ver la circunstancia desde la perspectiva de Dios. Y que por más difícil que pueda parecer desde lo natural, vos sabés y sabés y sabés que eso no va a detener el obrar de Dios en tu vida. Y que fiel es el que prometió. Y que eso va a glorificar a Dios de una manera tremenda. Va a glorificar a Dios desde un lugar. Pero ¿sabes qué? Solamente vos lo tenés que creer. Y tenés que perseverar, y tenés que confiar, y tenés que caminar. Entonces, si Él es mi fortaleza, dice la palabra de Dios, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Amén? ¿Quién dice amén? ¿Por qué se preocupan entonces por todas las cosas que se preocupan? Estoy convencido que si tomo un café con ustedes, un té, en vez de hablarme de lo que Dios les dijo, me van a hablar de algún problema. ¿Por qué se preocupan si el gozo del Señor es tu fortaleza? Porque muchas veces lo creemos acá, pero no lo creemos acá. No nos paramos acá. Acá estamos inseguros, acá no sabemos. Cuando de acá tendría que ser nuestra mayor seguridad. ¿Podés verlo? ¿Podés verlo? ¿Podés ver esto que estamos hablando? ¿Lo pueden ver? Porque si no estoy loco yo, me estoy predicando a mí solo. ¿Podés ver? Desde la perspectiva de Dios. ¿Entendés que no es duro? ¿Entendés que no es discriminativo? Es amor, es verdad, es entendimiento, es luz sobre nuestras vidas en esta hora. ¿Sabes qué? La iglesia tiene una sola manera de comer. Nosotros como casa del Señor tenemos que saber que la única comida aceptable es la manifestación de Cristo. ¿Y sabes qué bueno es esto? Que estamos para ayudarnos y enseñarnos a comer, pero ninguno de nosotros es comida. Yo no soy comida, yo no te puedo dar comida. La comida es Cristo. Es Él. Y si vos no vas a Él, y si vos no le das lugar a Él, y si vos no te quebrantás en Él, no funciona. Por eso tenemos que aprender a comer de Dios. Y el comer de Dios es que haya más de Cristo que de nosotros. ¿Sabes por qué a veces nos desanimamos? ¿Sabes por qué a veces flaquean nuestras fuerzas? Porque no comemos. Cierra tus ojos en esta hora. Quédate ahí un instante delante de la presencia del Señor. Es mi oración al Padre en este momento que puedas ver esto que el Padre nos está hablando.